Calcular la intensidad de base del transistor y la tensión entre colector y emisor del transistor bipolar de la figura. Sabiendo que la tensión entre base y emisor son 0,7 voltios, que la tensión entre colector y emisor a saturación es de 0,2 voltios, que la ganancia beta vale 80, que la tensión del colector VC es de 40 voltios, que la resistencia del colector RC son 280 ohmios y que la resistencia del emisor es de 150 ohmios. Supongo que el transistor está en activa y planteo las tres mallas correspondientes. Para la malla de más a la izquierda tengo 20 voltios, 20 voltios de la pila, menos 5 voltios de la pila siguiente que está en oposición a la anterior, más I sub 1 por 5, por la resistencia esa de 5, menos I sub 2 por 5, de esta resistencia está entre las dos mallas, más 4 por I sub 1 igual a 0. Ahora para la malla de en medio. Tengo menos 12 voltios de la pila que está ahí, más la base, la tensión de la base emisor del transistor, que es 0,7, más la intensidad del emisor por la resistencia del emisor, más I sub 2 por 5, menos I sub 2, menos I sub 1 por 5, más 4 I sub 2, más 5 de la pila esa que está ahí. Ahora bien, a lo que he llamado intensidad del emisor es I sub 1 más I sub 3, perdón, es I sub 2 más I sub 3. Es decir, la intensidad de la base del transistor para la malla que he planteado va a ser I sub 2. Es decir, nosotros sabemos que en un transistor la intensidad que sale del emisor es igual a la intensidad que entra por la base más la intensidad que entra por el colector. Ahora bien, para ajustarlo a las mallas, la intensidad del emisor va a ser I sub 2 más I sub 3. Y para la tercera malla tenemos que, al suponerlo en activa, que la intensidad del colector va a ser igual a beta por la intensidad de la base, que para el caso de las mallas, en este caso va a ser I sub 3 igual a beta por I sub 2. Entonces, operando, me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que son 9 I sub 1 menos 5 I sub 2 igual a menos 15, primera línea que voy a meter en la calculadora, menos 5 I sub 1 más 159 I sub 2 más 150 I sub 3 igual a 6,3, segunda línea que voy a meter en la calculadora, y tercera línea va a ser 0 I sub 1 menos 80 I sub 2 más I sub 3 igual a 0. Tercera línea que voy a meter en la calculadora. Al resolver me queda que I sub 1 es igual a menos 1,67 amperios, que I sub 2 es menos 0,00017 amperios y que I sub 3 es igual a menos 0,013 amperios. Entonces recordemos que de la malla I sub 2 es la intensidad de la base del transistor. Como me ha salido una intensidad de la base negativa, ya sé que el transistor está en corte. Y si está en corte, entonces ya sé que la intensidad de la base es 0, que la intensidad del colector es 0 y que la intensidad del emisor es 0. Ahora, si la intensidad del colector es 0, la tensión RC será igual a la resistencia del colector por la intensidad del colector, igual a 0. Por tanto, y si la intensidad del emisor está a 0, tenemos que V de RE, la caída de tensión de la resistencia emisor, es igual a la intensidad del emisor por la resistencia emisor, que en este caso va a ser 0. Es decir, que la tensión resistencia emisor es 0. Luego la tensión en el emisor es 0.
Si nos damos cuenta que la tensión colector-emisor es la diferencia de potencial entre la tensión del colector menos la tensión del emisor, si la tensión del emisor nos ha salido 0, nos queda que la tensión colector-emisor va a ser 40 menos 0, es decir, 40 voltios.